Los papás conocemos a nuestros hijos, fácilmente podemos caer en ¿y tú qué hiciste? Creerle a nuestros hijos es lo más importante. No tienes que esperar a que tu hijo esté en una situación gravísima para decidir llevarlo al psicólogo. Ir al psicólogo puede ser un acto preventivo. Este episodio de Supermamá Sin Filtro llega a ustedes gracias a Nissan. Supermamás, felices de estar otro domingo más aquí en su podcast favorito, Supermamá Sin Filtro. Y hoy vamos a hablar un tema que lamentablemente cada día está más presente en nuestros colegios y alrededor de nuestros hijos, y es el bullying. Por eso hoy vamos a tocar este tema con mucha responsabilidad, pero también de ese lado humano y de la óptica de cómo como mamás podemos estar preparadas para afrontar esta situación. Y quiero darle la bienvenida a mis invitadas del día de hoy. Ella es Monique Amado, socióloga y directora ejecutiva de la Fundación Ni Uno Más. Bienvenida. Muchísimas gracias y súper contenta de compartir el trabajo de Ni Uno Más para ayudar a que más mamás tengan herramientas. Me encanta. Y también nos acompaña Natasha Wolkowinsky. Ella es psicóloga clínica y es miembro de la Junta Directiva de Ni Uno Más. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar de este tema tan importante. Sí, porque creo que tenemos que empezar, y yo quiero empezar con una reflexión, que cuando me dijeron que este era el tema, yo decía, yo he escuchado mucha gente decir, es que no, de mi generación, es que nosotros crecimos sin bullying, es que antes no existía y aquí estamos. Bueno, señores, aquí está. Hoy está el bullying, hoy ya le podemos poner un nombre a esa situación, hoy tenemos herramientas y lo que queremos es que no porque nosotros no las teníamos identificadas, no significa que no vamos a minimizarlo o a Así pensar es. que no existe. Así que quiero empezar diciendo eso. ¿Y qué diferencia podemos establecer entre una pelea o un problema puntual entre unos niños o adolescentes y una situación de bullying? Bueno, el bullying tiene varias características muy particulares que lo identifican. Uno es que hay un desequilibrio de poder, ya sea por edad, ya sea por popularidad, cualquier cosa donde la víctima se sienta indefensa. La otra es que hay una recurrencia. La victimización, la agresión ocurre de forma frecuente Tienes que asegurarte de que no sea repetitivo, de que sea entre pares. y que la intención es dañar, pero también tiene una particularidad y que es importante rescatar. Se da en una dinámica de tres actores. Una es la persona que agrede, dos es la víctima y tres es que hay una audiencia que es testigo silencioso de lo que sucede, porque la persona que agrede necesita que se le vea, se le mire, se le reconozca de alguna manera en que necesita ser reconocido. Entonces, es importante porque van a ser uno de los actores principales con los que también tenemos que trabajar para prevenir el bullying. Es que creo que es súper importante lo que acaban de decir, eso de que exista, no solamente es el agresor, el agredido, sino el Sí. espectador. El espectador. Y a veces no hablamos tanto de esa figura que creo que todos en algún momento, o nuestros hijos en cualquier momento pueden estar en ese rol. ¿En qué momento se dan cuenta de que lo que estaba pasando no es normal en la escuela? O sea, por ejemplo, si un papá se da cuenta, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Lo primero que tiene que hacer es creerle a su hijo? a su hijo. Ok, Eso es lo más importante, creerle. Y a veces es interesante porque los papás conocemos a nuestros hijos mejor que nadie y nos pueden molestar cosas que hacen nuestros hijos y fácilmente podemos caer en ¿y tú qué hiciste? ¿No? ¿Tú qué hiciste? Pensamos que hay alguna razón por la cual quedó involucrado en ese problema. Así que creerle y mantenernos firmes en algo ha pasado que no es justo y no está bien, no importa por qué haya pasado, no está bien la manera que se está manejando, es lo más importante. Creerle a nuestros hijos es lo más importante. yo pensaría que eso es tácito. ¿Ustedes se han encontrado en situaciones donde el niño está siendo víctima de bullying y la mamá no lo cree? O al revés, que el niño es el Totalmente. agresor. Bueno, muchas veces los papás naturalmente no quieren pensar que su hijo hace nada malo ni se involucra en ningún tipo de problema, que no crea problemas, que no se involucra en problemas y es Ujú. como la forma inocente también del papá de pensar lo mejor obviamente de su hijo. Claro. Pero
también pedimos que los papás sean la primera persona de escucha. Quizás el papá no va a ser la persona que logre resolver, pero el papá sí puede crear el primer espacio seguro donde el niño pueda hablar del incidente. Y ya como adulto, con la responsabilidad de padre, puedes dirigirte a un psicólogo o al colegio o ver qué conversaciones se tienen que desarrollar, pero el papá como un lugar seguro de escucha es muy importante. Mamá y papá, ¿sabían que Enfagrow es la marca número 1 recomendada por pediatras? Impulsemos lo extraordinario. Aquí me encantaría rescatar algo, que es cuando uno tiene hijos y sobre todo que van entrando en la adolescencia, esas conversaciones para que haya una escucha no son fáciles. Claro. El hijo probablemente, como es parte del desarrollo, está metido en su cuarto o está menos al alcance de nosotros para saber qué le pasa, a diferencia de cuando es más niño. Y es simplemente poder acercarte a ese hijo y decirle algo como, creo que sí, no sé, pero creo que veo diferente, me parece, te está pasando algo. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Y las conversaciones se dan en los momentos más inusuales, Claro. montado en el carro cuando lo vas a llevar a algún lado, o están caminando en algún lugar sin mirarse uno al otro. Y hay que estar entonces pendiente de esos momentitos donde nos tiran las claves de que algo me pasa. Por ahí se da la conversación. No va a ser una conversación súper directa como la de dos adultos. Claro. ¿Y, y cómo puedo darme cuenta o qué señales tengo que observar cuando el niño es el agresor, por ejemplo? Bueno, yo te diría que en general no solo si es el agresor, creo que para ser cualquiera de los tres personajes involucrados en una situación de acoso escolar, para un papá una señal de alerta es ver que algo cambió en su hijo. Si todos los días antes quería quedarse after school en fútbol Ujú. y ahora todos los días te dice, no, se canceló, no, por la lluvia no va a haber, no, como yo no juego este sábado, entonces no me toca quedarme. Y empezar a captar como mamá, oye, a ti te encantaba quedarte, está pasando algo ahora en fútbol, o sea, un cambio en tu hijo, un cambio de apetito, un cambio de actitud, un cambio en amistades. Los cambios son alertas y señales de que Ujú. hay una conversación que puede tomar lugar ahora. Así es. Voy a abrir para Así es. que podamos escuchar el mensaje que nos mandó una supermamá por redes sociales. Ok. Dice, mi hijo manifestó en casa que estaba siendo víctima y lo comprobamos. Acudimos a la escuela y actualmente llevan ya un mes recabando pruebas y haciendo entrevistas internas. El tiempo corre y entre esperar una respuesta por parte de la escuela y seguirlo exponiendo, tenemos una gran presión, pues no sabemos si estamos actuando correctamente. Ujú. ¿Qué Bueno, se le dice a esta mamá? lo primero es que belleza que le ha creído y que lo ha apoyado. Número dos, que pueda tratar de construir un ambiente, un lugar seguro para este chico para que no vuelva a ser revictimizado, ¿no? Que le dé, si es posible, algún tipo de apoyo psicológico si lo necesita. Y tres, y creo que este tema es importante, muchas veces queremos poner en contra a todas las figuras que somos parte de este sistema ecológico donde nos movemos. La escuela tiene la culpa o alguien en la escuela tiene la culpa. En realidad es un ecosistema complejo donde tanto las familias como la escuela, como la cultura, la sociedad que rodea al chico tiene algo que ver. Entonces, trabajar con la escuela y no en contra de la escuela para que se desarrollen también protocolos donde no solo actúe en el momento en que algo sucede, sino que tengamos ya matrices hechas de, dependiendo de la edad del chico, dependiendo de la severidad de lo que ha sucedido y si es la primera vez o la segunda o la tercera vez, sepamos qué tipo de actuaciones vamos a tener, tanto con la víctima como con el agresor. Y eso se tiene que hacer antes de que esto suceda. Hablemos del agresor ahora. Muchas veces decimos, es que ese niño es malo. Es que, es que ese niño es así. ¿Qué, qué normalmente es lo que está pasando a ese niño o adolescente Mm. que lo lleva a una situación de agresión contra otro? Sí, definitivamente los niños no llegan con una maldad Ujú. en ellos, Cien por ni a la ciento. escuela ni a la vida, y probablemente alguna situación que tuvieron que enfrentar que no se pudo desenvolver de una buena forma o que ellos no supieron manejar, se quedó guardada y ellos van a encontrar un momento para estallar con ese globo. Y a veces pasa con el acoso escolar que el momento de llamar la atención o decir no me siento bien y la forma de decirlo puede ser Ujú. violencia o puede ser agresión,
es involucrándose como un bully, como un acosador. Entonces, lo más importante es entender, es un niño que está gritando, necesito ayuda, y no sabe de qué forma decirlo, no tiene esas herramientas emocionales, hay que construirlas, pero ya nos dio la primera oportunidad de tener una señal de que algo está pasando, que hay que investigar y que hay que darle seguimiento, y en especial, ojalá, con un profesional de la salud mental. A eso solo quisiera añadir que eso no excluye el límite o la consecuencia que le puedas poner a quien agrede, de que lo que has hecho no está bien, Por supuesto. pero tiene que ser al nivel, ¿sabes? Tiene que ir a la par de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, el límite con la atención psicológica sería lo adecuado. Hay un componente también que es el actor, yo, yo diría que más importante en tanto prevención y Mm, contención de las situaciones, que es el colegio, ujú, que son las escuelas. Más del 85% de los estudiantes en Panamá van a escuelas públicas, ujú. que eso significa que conocemos la situación de nuestros colegios públicos. Mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes piensan que las escuelas públicas tienen esas herramientas para poder enfrentar una situación como esta, o cómo lo manejan, o qué han visto ustedes en su experiencia? Ujú. Bueno, nosotros desde Ni Uno Más trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Educación. Ok. Considero que manejamos una muy buena relación. Creo que como Ministerio de Educación toca todos los años actualizar las herramientas, y impartir esas herramientas actualizadas a toda la red de colegios. Creo que es un trabajo que sí se está haciendo ahorita mismo, y también paralelamente pienso que falta mucho por hacer. El último protocolo de intervención para situaciones de acoso escolar que se aprobó en Panamá por el ministerio se aprobó en 2016. Estamos en 2026. 10 En años. 10 Ha pasado un años montón de cosas. la Ujú. forma del manejo de los casos ha evolucionado en los últimos 10 años, y ahora toca hacer esa actualización, por ejemplo, y toca siempre mantener en constante entrenamiento a Ujú. los docentes, al personal administrativo, para que ellos sepan cómo seguir creciendo con las necesidades que presentan los estudiantes. Probablemente en 10 años más vamos a tener nuevas Otras cosas, herramientas. claro. Entonces, más que entregar un protocolo o un manual o una guía, lo que trata de hacer Ni Uno Más cuando tenemos la oportunidad de dictar charlas y capacitaciones para docentes, que lo hacemos todos los días. Ni Uno Más ha visitado más de 130 escuelas a nivel nacional. Tratamos de darles las herramientas para que ellos sepan cómo adaptar su protocolo, lo que te decía Natasha. ¿Cuáles son las factores que vas a tomar en cuenta? Si este caso es nuevo o es repetido, cuál es la edad del niño, cuál es la gravedad de lo que pasó, cuál fue la intención detrás de esto. Vas a crear como tus matrices de cómo se trabaja cuando es una cosa nivel uno, nivel 2, cuando es un caso donde ya la vida de alguien está en riesgo, se trabaja diferente. Entonces, para las escuelas, no tanto seguir un manual, seguir un libro establecido, sino cómo pueden mantener una mentalidad de hay que seguir actualizando la información que tenemos y asegurándonos de que estamos llevando un buen monitoreo de los casos y que tenemos un sistema establecido para manejarlos. Ujú. En las escuelas, nos dice esta mamá, en este tema del bullying, aquí hay otro comentario, en este tema del bullying, lamentablemente las escuelas se convierten en juez y lo primero que piensan es buscar un culpable o culpables. Últimamente hemos visto en las redes sociales casos puntuales de niños que se quieren hacer daño porque están siendo acosados por sus compañeros. Ujú. Ya esto no estamos hablando que son situaciones, o sea, ya estas son situaciones que han escalado. ¿Qué pasa cuando tenemos una situación como esta? Bueno, tengo mucho que decir al respecto desde varios ángulos. Ok. Bueno, bueno, número uno, decirte que cuando un chico se hace daño, hay más de un factor. Em, Nosotros en psicología, los psicólogos clínicos hablamos de factores de protección y factores de riesgo, y este es un factor de riesgo que hace un peso importante. Mientras más factores de protección tiene este niño, quiero decir una red de apoyo, quiero decir herramientas emocionales y cualquier otras fortalezas a las que pueda acceder, puede manejar mejor estas situaciones. En la medida en que ese chico se ve limitado, pues peor va a enfrentarlas y peor se va a sentir. Eso por un lado. Y por el otro, esto de buscar culpables, yo creo que a veces, y en casi todas las situaciones en psicología, cuando no sabemos qué hacer, es la peor de las situaciones. Y
creo que muchos colegios tal vez buscan culpables porque no tienen protocolos de atención. Claro, no saben qué hacer. No sabes qué hacer. Entonces, esa es una manera muy sencilla como de no, el problema es responsabilidad solamente del que agredió y hay que ver qué hacemos con él. Y de nuevo, son protocolos de todo el sistema, desde las familias, desde el grupo de pares, que qué es lo que, le vamos a pedir que se eduque de qué hacer en una de estas situaciones, de conocer bien a los chicos que están en nuestros colegios, de estar pendientes de sus entornos, de cómo son sus vidas mínimamente, ¿no? Hay colegios que carecen de gabinetes psicopedagógicos y es todo un challenge. Nosotros proponíamos también al Meduca, por ejemplo, la posibilidad de hacer comités donde se involucren unas 4 o 5 personas que sean las que manejen cada caso que se presenta en un colegio y que tengan estos protocolos ya de atención preestablecidos, ¿no? De cómo manejar cada caso. Así que no, nunca vas a tener un colegio sin acoso, aunque te vayas a Finlandia, Claro. vas a tener un nivel de, lastimosamente, pero sí puedes hacer algo para atenderlo y para prevenirlo. La nueva Nissan Kite llegó a Panamá con tecnología, diseño y confort para que disfrutes todo lo que está pretty. No hemos hablado de un componente que, si bien es cierto que lo que decía yo al inicio de que hay mucha gente que dice el bullying siempre ha existido, lo que pasa es que no tenía nombre, eh, hay algo que no existía en nuestros Ujú, tiempos, que son todas las redes sociales y todas ujú, las plataformas digitales. Y ahora hablamos de ciberacoso. ujú. Entonces, eh, ¿qué papel juega el ciberacoso o las redes sociales o todas estas herramientas que son positivas para muchas cosas? Sin embargo, hoy en día son un arma que Claro, aumenta el peligro para un niño, o un agravante para esta situación del bullying. Se vuelve todo más complejo, Claro. en especial porque es difícil identificar de dónde están haciendo la agresión o de dónde Claro. están haciendo el mensaje, pues. Las redes sociales, además de prestarse para no tener que ver a tu víctima, se presta para que tú te mantengas anónimo ujú, cuando te Claro. involucras en una situación de ciberacoso. Entonces, nosotros desde Ni Uno Más siempre hablamos con los padres en el tema de ciberacoso. No dejes que tu hijo esté en una red donde la red no te recomienda que su edad pueda estar. O sea, ujú. tú como papá puedes tratar de poner el límite del aparato electrónico y de Claro. que si no cumples con el mínimo de edad, vamos a decir, si no cumples con el mínimo de edad de TikTok, no dejes que tu hijo se haga una cuenta de TikTok y ponga su fecha de nacimiento falsa, porque precisamente las medidas están instaladas ahí para prevenir que los niños puedan involucrarse en situaciones que no van a poder manejar Claro. por su edad a través de las redes sociales. ¿Qué pasa cuando la familia probablemente tiene una cultura de bullying? O sea, ¿qué Claro. pasa cuando en la casa? Mira, yo te lo digo desde mi experiencia. Yo tenía un tío Ujú, que siempre me molestaba por mis orejas. Ujú. O sea, yo siempre, yo recuerdo que me molestaba porque tengo las orejitas despegadas y él me decía, ujú. mi orejona, mi dumbito, Y lo decía con cariño, con pero en cariño y verdad. con amor. Ujú. Y eso estaba permitido por todo el mundo Y y normalizado. normalizado. Y yo crecí toda mi vida Ujú, sin ujú, querer recogerme el cabello ujú. hasta hace como Sí, 5 años. sí, Yo no me recogía el cabello así porque sí. entonces, ¿qué pasa con esos entornos de las familias donde le dicen al niño cabezón, donde le dicen al niño tú eres, o sea, ¿qué pasa? Yesenia, es que al final hablamos siempre de vínculos y a veces no nos damos cuenta lo profundo que llegan nuestro tono de voz, nuestros tratos. A veces eh, se vuelve más importante, yo siempre se lo digo a mis pacientes, se vuelve más importante lograr un objetivo que darte cuenta cómo estás pidiendo que se logre ese objetivo. Y con Claro, lo que el chico se queda en la casa, tu hijo o cualquier familiar, se quedas con la forma, con lo que cómo se sintió. Entonces, los patrones de vinculación, para vincularnos, se repiten. Uno repite y a veces uno hasta dice esto, cuando yo sea grande yo no lo voy a hacer esto a mis hijos. Y vuelves y lo repites. claro. Entonces, qué importante es concientizar a la gente de lo importante que son los vínculos y qué tan profundo llegan a afectarnos a todos Claro. en cómo resolvemos conflictos, cómo demostramos amor, cómo nos relacionamos. Allí, de allí parte todo. ¿Cómo podemos empezar a hablar en función de prevención? Porque yo pienso que
si las situaciones están pasando, Ujú. y eso pasa en todas las problemáticas, Ujú. ¿cómo prevenimos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotras como mamás en nuestras casas para prevenir estas situaciones Sí. con nuestros hijos? Bueno, en primer lugar, la sensibilización que hacemos desde la fundación para nosotros es un pilar fundamental porque en la medida en la que podemos entender qué es la violencia, qué es el acoso, qué es relajo, no clasificar todo como acoso, no clasificar todo como bullying, sino saber ponerle nombre a las cosas que estamos viviendo y sintiendo, en esa misma medida vamos a poder manejar lo que sigue después. Nosotros tratamos de que los padres entiendan que no cualquier molestar que pasa en la vida es bullying. Ujú. Eso es una cosa que todo el mundo dice, es que, oye, me estás bulleando. No, el bullying es en la escuela y es entre pares y hay un desequilibrio de poder y es repetitivo y tiene sus características. Tratemos de no usarlo para todo, Claro, para darle el sí, sentido y el peso que se merece la palabra cuando en verdad está pasando una claro, situación de acoso escolar claro. en la escuela. Y también sensibilizar a los padres sobre que todo esto está relacionado con la salud emocional de tu hijo. Y si algo no está bien, puedes, no tienes que esperar a que tu hijo esté en una situación gravísima para decidir llevarlo al psicólogo o Ujú. para decidir indagar o decir, no, es que obviamente el tabú de que el psicólogo solo es para niños que tienen problemas súper grandes o no quiero llevarlo al psicólogo porque no quiero que la gente se entere. Creo que como sociedad, en la medida en la que podamos empezar a normalizar, y ya está pasando muchísimo en Panamá y me encanta verlo, ir al psicólogo puede ser un acto preventivo. Ujú. Claro. Puede ser, oye, vamos al psicólogo desde que tienes 6 años para que vayas creando herramientas que Ujú. vas Por a llevarte supuesto, contigo por a supuesto, cualquier dificultad que te va a surgir a los 10 años, a los por 13 supuesto. años, a los Ujú. 18 años, porque en la edad en la que tú creas una herramienta como factores de Ujú. protección que los Ujú. identificas y los sabes usar, tú los vas a seguir usando el resto de tu vida desde el momento en el que los creas. Estoy de acuerdo. Empieza a crearlos con tus hijos desde niños para que les sirvan para toda la vida. Nosotros siempre decimos o leemos este quote que nos encanta de es mucho más fácil prevenir un malestar en un niño que reparar un adulto con mucho dolor. Por Ujú. supuesto. Entonces tratemos de no tener que reparar a los adultos más adelante, sino de ya crear a niños con más resiliencia emocional. Porque tu bienestar es nuestra prioridad, en Pacífica Salud lo más valioso eres tú. Te esperamos en Costa del Este y Punta Pacífica. Ustedes me hablaron antes de empezar a grabar de clínicas. Ujú. Yo quisiera que hablemos un poquito de ese apoyo que dan, porque yo me imagino una mamá que está en casa y dice, yo creo que mi hijo tiene una situación, pero no sé cómo manejarlo, no tengo plata para pagar la ayuda psicológica, Ujú. porque hay una realidad. Los servicios de un psicólogo para un niño son caros. Sí. Ujú. Entonces, ¿qué ofrece la fundación en ese aspecto que podamos decirle a las mamás, aquí hay una ayuda? Me encantaría que Monique contestara. Bueno, nosotros vivimos esto, íbamos a todas las escuelas, teníamos una fila de papás al final de las charlas Ajá. y los papás decían, ok, entiendo que mi hijo está pidiendo ayuda, entiendo que hay un cambio en mi hijo, estoy preocupada, ahora dime a dónde lo voy a llevar. Claro. Nosotros al psicólogo clínico, em, obviamente nos tocó investigar qué psicólogos hay en Panamá, cuánto cuestan, qué tan accesibles son, cuáles son los servicios públicos, cuánto cuestan, cuánto esperas. Esperas 4 meses para tu primera cita en un sistema público. ¿Qué pasa si estamos hablando de una persona en riesgo? Que no puede esperar 4 meses. Entonces lo urgente puede costar $100 la hora. Al analizar todo esto, nosotros en 2023 transformamos nuestra oficina de barrio en la primera sucursal de la Clínica Tubales. La Clínica Tubales es Ok. un programa de atención psicológica a muy bajo costo para familias que pueden pagar $24 al mes por 4 citas con su psicólogo. Al Wow. final le está costando solo $6 la cita a estas familias con su psicólogo fijo recurrente por un mínimo de 12 sesiones, o sea, 3 meses de atención. Qué belleza. Y bueno, y a partir de que la clínica o barrio se llenó, abrimos la clínica de San Miguelito en la Casa Cultural La 600, que es la clínica más grande que tenemos, y de allí hemos abierto ahora la de Vía España también. Entonces, Wow. en este momento tenemos 3 clínicas andando, con mucho orgullo, con mucho trabajo día a día, y realmente es una opción maravillosa, como dice Monique, accesible, porque es $24 al mes, con un programa muy bien estructurado, donde hacemos
una evaluación inicial, trabajamos con los padres, entrevistas, hacemos también al final de todo el proceso una medición para ver si las razones por las cuales la persona vino a terapia han podido aliviarse un poco. Entonces estamos muy pendientes de todo el proceso a lo largo. Y también importante que empezamos siendo un programa accesible en términos financieros, pero ahora con haber abierto en San Miguelito, que era el lugar de donde más pacientes venían, Ujú. y acabamos de abrir en Vía España, como les cuenta Natasha, abrimos en la Plaza del Metro de Vía Argentina, en Plaza Dorchester. Ujú. Entonces estamos tratando de que todo el mundo que se está movilizando en metro sepa que tienes ahí mismo en el metro Ujú. una clínica de atención psicológica a bajo Wow. costo para personas entre 6 y 19 años. Qué locura. Las felicito un montón. De verdad que estoy segura que las supermamás que están en la casa van a querer saber un poco más dónde pueden encontrar más información, dónde siguen Sí, a la fundación. @ y uno más oficial. Y si quieren atención psicológica a bajo costo, WhatsApp 800-6410. 800-6410. Antes que te vayas, Supermamás, quiero recordarte que este 30 de septiembre regresa Mombos. Este año vamos a aprender a liderar con intención. Compra tus tiquetes ya en tustiquetes.com. Y bueno, se nos acabó el programa. De verdad que esto ha pasado muy rápido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y estén muy pendientes de todos nuestros contenidos. Y si este episodio les gustó y quieren compartírselo a una mamá que le puede interesar, ya saben, compártanselo y nos vemos el próximo domingo aquí en Supermamá Sin Filtro. Chao. Gracias. Bye. Este episodio de Supermamá Sin Filtro llega a ustedes gracias a